Estamos ya en la tercera clase del Kuzari. Dejamos nuestra última clase cuando el filósofo terminó su exposición, que aparentemente no fue muy del agrado del Kuzari. El Kuzari va a rechazar todos los planteamientos, o por lo menos el planteamiento central del filósofo. Vamos a resumir un poco qué dijo el filósofo. Dijo, el intelecto es lo principal. De alguna manera, ese intelecto se conecta con algo arriba, agente, que con eso, pues el filósofo o la persona que logró educarse de la forma adecuada va a poder disfrutar junto a los grandes filósofos en una especie de paraíso donde alcanzaría su máximo esplendor. Pero todo se rige a través del intelecto. Las cosas que son lógicas son posibles, las cosas que no lo son, no son posibles. Entonces, ¿dónde está la verdad? La verdad está en lo que tu mente te dice que es lógico. Ahí está. No hay más. Dios, sí, hay un ser supremo, hay una primera causa de todo, pero es una serie de causa y efecto que no ameritan para nada la intervención divina. Dios no tiene absolutamente nada que ver con el hombre. Es verdad que el mundo es eterno, que Dios es eterno, que esa primera causa creó todo, mas no se involucra directamente con la creación. Bien, el Kuzari entonces responde y dice, estamos en el punto 2. Hay al lado un 0.003 en el punto 2. ¿Ok? No, aquí. En el punto 2, página 3, ¿correcto? Entonces el Kuzari dice, considero que tus palabras son buenas. No puede rechazarlas. En un principio él no rechaza nada. Considero que tus palabras son buenas y probables, pero no satisfacen mi pregunta. ¿Cuál fue la pregunta del Kuzari? ¿Cómo vive el filósofo? ¿Qué siente el filósofo? ¿De qué forma el filósofo se relaciona con el mundo de arriba? Quiere saber dónde está el apego del filósofo a esa primera causa. Entonces dice, no satisface mi pregunta porque mi alma es pura y mis obras siguen la voluntad del Creador. ¿Qué significa mi alma es pura? Yo considero que tengo un alma pura a pesar de que no estoy involucrado con la filosofía. Que de acuerdo a lo que tú me dijiste, ¿ah? ¿Qué religión practicaba? Era idolatría, claro, la idolatría. ¿Y qué habla del Creador? No, el idólatra cree en el Creador. Lo que pasa que cree en el Creador, lo que pasa que cree también que el Creador hizo el sol y hay que adorar al sol. Y el Creador hizo la luna y hay que adorar a la luna. No cree que el Creador es el que domina todo, sino que es como un rey que tiene ministros. Una versión la idolatría. De la idolatría que yo nunca había oído. La idolatría Sí. Que yo entiendo es el que cree el que el sol me va a dar la vida, o la piedra me va a dar la vida, exacto, o el árbol me va a dar. Exacto. Que no hay nada por encima de eso. No, sí hay. No. Es decir, Esa no es la idolatría. Vamos a explicar ese punto. Un segundito nada más. Vamos a volver a Maimónides. Maimónides, en la introducción a Abudazara, ahí habla de Abraham y habla de cómo Abraham conoció al Creador y cómo en un principio las personas también adoraban solamente a Dios.
Pero después pensaron, si Dios hizo el sol, pues significa que Dios tiene mucho aprecio al sol. Y si queremos algo del sol, vamos también a hacerle un templo al sol. Eso no significa que en un principio se olvidaron de Dios, no. Compartieron el sol con Dios. Luego vino la luna, luego vinieron los árboles, luego de cada cosa se pidió algo. Llegó un momento dado en que a fuerza de hacer dioses con D minúscula, del sol, de la luna, de la estrella, de la tal, se olvidaron del Dios principal. Y entonces solamente adoraban los ministros, los periféricos, más el núcleo se olvidó. Ese es el principio de la idolatría. Así es como se hace. ¿La historia no lo explica? Sí, bueno, la historia nuestra, de acuerdo a Maimónides, es así. Es que el principio de la idolatría es... Estamos hablando de idolatría. ¿Sí? ¿Cómo nace la idolatría en el mundo? Como, o sea, de acuerdo a esto, como, digamos, como ministro. Por darte un ejemplo, para ver si me explico. El primer hombre que estaba completamente desamparado. No hablamos ahora de Adán Marish. El primer hombre que estaba completamente desamparado en la inmensidad de la tierra. Por darte un ejemplo, empezó a caer lluvia. No sabía lo que hacer. Encontró una caverna o encontró un árbol y se resguardó debajo del árbol. Ese es mi Dios, el árbol, porque me protegió. Así empezó la idolatría. Así. Bueno, es otra cosa. Realmente la forma nuestra, de acuerdo a Maimónides, es que en un principio la idolatría quiere no era decir que tal. entonces, según Maimónides, que el primer hombre creyó Sí. en un creador Claro, supremo. claro. Es que bien, todos los Y idólatras después, y después se fueron bifurcando, hasta que se olvidó. Por eso es que la filosofía lo llama, exacto, por eso es que la filosofía lo llama primera causa. es igual que No habla de Dios, habla de primera causa. Primera causa, pero primera no significa única. Igual que nosotros necesitábamos Para nosotros es primera y única. necesitábamos el templo y los sacrificios como algo físico para adorar a Dios. De la misma forma que se dio eso al pueblo, de la misma forma los idólatras, muchos de ellos se olvidaron lo que era el creador y empezaron a adorar lo que dice David, los ministros de Baal. Esto es simplemente una evolución. Sí, claro, eso es. De lo que es la adoración. Eso es. una evolución. Exactamente una evolución. Entonces, nosotros deformativa. necesitamos el Mishkan, necesitamos el templo, necesitamos los sacrificios para tener algo concreto. Exactamente. ¿Ok? Eso es lo mismo. Porque las abstracciones, Es lo el mismo. hombre Eso Todo está lo fuera que de es nuestra abstracto. alcance. Todo lo que es abstracto. huye de las abstracciones. No, es que está fuera de nuestra alcance. Y necesita un árbol, por ejemplo en la Biblia hablan del árbol que Así adoraba es, los así árboles, es. de no adorar árboles y cosas así. Así Por es. eso mismo, porque pensaban que Dios era el árbol o que Dios era el sol. Lo que me chocó aquí es eso, de que habla del creador. Bien, entonces, mi alma es pura y mis obras siguen la voluntad del Creador. El Creador siempre está en el alma del idólatra. Sin embargo, el Creador nombró ministros y el idólatra adora a los ministros. Ahora, y a pesar de esto me respondieron en sueños que dichas obras no eran gratas, aunque mi intención sí lo era. Y no hay duda de que hay obras que son gratas al Creador, independientemente de la intención. Fíjate, la manera como el Kuzari rebate, desarma al filósofo. Le está diciendo, estoy convencido de que el Creador, la primera causa, llámalo como tú quieras, se complace con las obras de los hombres y se complace con la intención de los hombres y corrige la intención para que sus obras sean buenas. El idólatra el idólatra aquí está diciendo, esto que a mí me sucedió, que es un sueño, va en contra totalmente de que el intelecto es lo único que domina. El sueño no forma parte del intelecto. El sueño escapa al intelecto.
¿Estamos claros ahí? ¿Estamos de acuerdo? El sueño no es intelecto. El sueño escapa al intelecto. Si yo tuve una revelación, no es el intelecto quien me la provocó. Número uno. Número dos, vi como esa primera causa se involucra directamente con el hombre. Y eso no forma parte del intelecto. Y dice también, hay actos puntuales y objetivos que Dios le agradan. Y esos actos tú los pasaste de largo completamente. Para Dios, lo único que es agradable es el mundo de los elegidos, de los electos, de aquellos que pudieron encontrar el entendimiento agente y pudieron conformar algo así superior. ¿No? Yo personalmente vi eso. Hay actos en los seres humanos que Dios se complace con ellos. ¿Y qué ejemplo trae? Y si no, ¿cómo se explican las guerras continuas entre los ismaelitas y los cristianos? Las guerras cruzadas, cuando los cristianos salieron y efectivamente combatieron, se fueron al Medio Oriente, lo que hacían era combatir con los moros. Cada uno de ellos purifica su alma y su intención se dirige a Dios. Esta gente loca no es de que se va a hacer una guerra. Ellos lo hacen en nombre de Dios y ellos están convencidos que al ir a Tierra Santa y querer rescatar los lugares donde estuvo Jesucristo, eso hace de que Dios esté complacido con eso. Si no, no lo hicieran. Ellos lo hacen por vocación a Dios. Y a su vez, los musulmanes, al defender esos territorios y querer expulsar a los invasores, lo están haciendo en nombre de Dios. Entonces no puede decir que Dios no se involucra en nada. No me puede decir que los dos están equivocados. Y no me puede decir tampoco que ninguno de los dos tiene razón. Tampoco puedo dar la razón a los dos, porque eso no forma parte de lo ideal de una conversación. Porque yo hago una cosa en nombre de Dios, no quiere decir que Dios esté de acuerdo con eso. No, pero yo no puedo llegar. Es decir, yo tengo un papa que me manda a la guerra, y yo entiendo que el papa tuvo una revelación o tuvo a alguien superior que le dijo, manda a tu gente a la guerra porque eso es lo que yo quiero. De eso es que está hablando aquí. Estamos hablando de guerra santa. No estamos hablando de guerra para querer expandir territorio. Estamos hablando de la cruzada, era una guerra santa. Y si era guerra santa es porque había alguien que los mandaba a la guerra. Y si los mandaban a la guerra es porque les decía a ellos, vayan porque eso es lo que Dios quiere. ¿Está claro? Bien. Rezan y ayunan. Dice, cada uno de ellos purifica su alma y su intención se dirige a Dios. Rezan, ayunan y no se intimidan al matar a su prójimo, pensando que así hacen gran justicia y mérito ante el Creador. Es decir, van a matar, van a una guerra porque están sacando a los infieles del sitio donde no deben estar. No lo estamos viendo hoy. Lógico que lo estamos viendo hoy. Lógico. Pero eso está pasando, ¿no? Entonces, y cada uno cree que va al paraíso. Y creerle a los dos es cosa que repugna el entendimiento. O sea, no puede ser que los dos vayan al paraíso. No puede ser que los dos tengan razón. Pero los dos se basan en Dios para hacer lo que están haciendo. Por lo tanto, Dios está involucrado en lo que los hombres hacen. Y no es así como que Involucra. No se involucra Dios en cosas malas. involucran. Sí, sí, para rebatir a los filósofos. Ahora, es decir, no me puedes decir que lo único que está cercano a Dios son aquellos que usan el intelecto. No me puedes decir eso. El intelecto para todo. ¿Estamos claros? ¿Está claro, Eliezer? No es el intelecto lo que manda aquí. Esa es la opinión que está yendo en contra, está rebatiendo. Ahora, no sea malo, dice el Kudari, pero hay mucho más que el intelecto en el mundo.
Al corazón. Hay mucho más. Al corazón. Uno no puede fijar todo en base al intelecto. Tiene que haber algo de fe. Corazón. Tiene que haber algo de fe en todo esto. ¿Qué responde el judarí? Yo lo que no entiendo es esta frase, ¿vale? A ver si me la explico. Ajá. Y no hay duda de que hay obras que son gratas al Creador independientemente de la intención. No entiendo. Claro. O sea, que yo la haga con la intención que sea, esa obra es grata a Dios. No, Sí, pero este es decir, no importa, esos es como complemento al ya no hay sueño. esto, lo de arriba. A su sueño. Es decir, a pesar de esto me respondieron en sueño que dichas obras no eran gratas, aunque mi intención sí lo era. Es decir, mi sueño me dijo de que yo tenía una buena intención de hacer las cosas bien hechas, pero sin embargo, lo que hacía no estaba bien hecho. Entonces, entiendo de que hay obras que son gratas a Dios, independientemente de la intención que cada uno tenga. Es decir, tú puedes hacer obras que son gratas a Dios basándote en la filosofía. Yo puedo hacer obras gratas a Dios basándome en mi idolatría. El otro puede hacer obras, cada uno, no importa, pero Dios se involucra en las obras que cada uno de nosotros hace. No es que no hay obra que no hay. Que la cosa, que no es que Dios se involucre, es que le involucramos. Bueno, está bien, si le involucramos, significa que para nosotros Dios está involucrado. Y eso es lo que yo tengo que defender. No importa si yo le involucro o él se involucra, pero ¿qué significa que yo le involucro? Que para mí él está involucrado. Yo defiendo esa posición. La posición es que yo tengo que defender eso. No todo es tan frío como lo pinta el filósofo. ¿Bien? Entonces el filósofo contesta, dice, no cabe en la ley del filósofo matar a ningún hombre, pues su finalidad es la perfección del entendimiento. O sea, dentro de lo que significa la filosofía, no está contemplado que un filósofo mate a otro. ¿Por qué? Porque lo único que hay que hacer es entender bien cómo está funcionando todo. Es una respuesta muy débil. Muy débil. O sea, ¿en qué sentido? ¿En qué mundo vive este filósofo? ¿En qué mundo está viviendo? En un mundo donde nadie perdona, o sea, donde nadie se pelea con otro, donde no hay una guerra, donde no hay un pobre, donde no hay un... Él está viviendo en un mundo donde todo el mundo se sientan a hablar y a pensar y a discutir. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Una lógica ¿Dónde está ese mundo? seca. Es un mundo que no existe. Es un mundo que no existe. El filósofo no admite, cuidado, esto es lo más importante, el filósofo no admite, que hay algo distinto a ese mundo ideal, a ese caparazón donde ellos viven. Aquí hay un comentario que dice, bueno, hay muchas civilizaciones que son así. No, hoy en día existe todo esto. Es decir, yo estoy tan acostumbrado, tan perfeccionado con el medio donde yo me desenvuelvo, que no admito que pueda existir otro medio. En resumen, aquí dentro lo que estamos hablando es del bien y del mal. Estamos hablando, no es del bien y del mal, no nada más de eso. Estamos hablando si hay cosas en las cuales, aparte de la lógica, aparte de las deducciones en el cual uno puede llegar a Dios, si hay cosas de sentimiento que te puedan llevar a un nexo con Dios. Es decir, no de entendimiento, sino de sentimiento, de fe. Si yo agarro una espada y estoy dispuesto a irme a Jerusalén a hacer la guerra y a matar a otro, es porque de verdad me mueve la fe. Y porque de verdad pienso y siento que lo que estoy haciendo es correcto. Para mí, yo interpreto la respuesta del filósofo como blandiendo la bandera de la tolerancia. ¿Por qué? El hecho de que tú pienses contrario a lo que yo pienso no me da derecho a matarte, sino que yo tengo que intentar entender lo que tú crees. Es que eso es el mundo actual también es así.
Si yo estoy acostumbrado a cierto modo de vida, si yo veo que hay otra civilización que vive de otra forma, yo digo, eso no es verdad, eso no es correcto, eso no puede ser así, tengo que cambiarlo a mi modo. Entonces, yo no soy tolerante. Yo estoy el filósofo intentando explicar la posición del filósofo. No es tolerante. Claro. No, con nada. Él piensa. Él tiende a racionalizar o a entender todo. Entonces, por ende, si tú piensas distinto a mí, no tengo la solución de matarte. No, yo no estoy hablando de muerte, no, claro. No, la solución es que... Estoy hablando de lo que admito, le responde el filósofo. Pero, perdón, el filósofo está diciendo, yo no admito que existan pensamientos distintos a lo que somos nosotros. Exacto. Ahora, eso no significa que yo te tenga que matar. No, te ignoro y listo. Te ignoro. Te ignoro. No puede existir. No puede existir gente que de verdad piense distinto a esto. Esta es la verdad. Ahora, esta es la verdad. Pertenecer a su grupo. Ahora, no sé. Ahora, si tú no perteneces, llega a entender lo que tú piensas. Ok. Yo no llego a eso, sino aquí hay un ejemplo, por ejemplo, que lo hemos vivido y no me importa decirlo. Cuando Estados Unidos piensa que los países árabes no tienen democracia, que tienen una monarquía y tienen alguien que está en ellos, señor, nunca pidieron democracia. No están acostumbrados a la democracia, ni quieren democracia, y quieren un tirano que esté encima de ellos y que les proporcione las cosas. Ellos dicen, no, este país tiene que haber democracia, tiene que haber elecciones. Señor, no queremos elecciones, queremos a alguien que esté encima de nosotros y que, bueno, más o menos podamos sacar nuestras cosas. La filosofía... Eso es intolerancia. No es intolerancia. Claro. Es decir, yo como ser... te digo cómo tú debes de vivir. Ok, ¿qué quiere decir eso? ¿Tienes que adaptarte a mí? No. El filósofo no es que te va a invadir a ti tu país para hacerte como yo, no. El filósofo te dice, tu forma de vida no es correcta. Ahora, eso no significa que yo te voy a matar para que tú creas esa forma de vida. Sí, una cierta intolerancia a cierto grado, hasta cierto nivel. Solamente intelectual. La intolerancia no es únicamente matar, sino pero solamente intelectual, no llega más. Claro. Bien, ahí estamos de acuerdo. Ahora, ¿qué dice? Un segundito, vamos a terminar la idea para no hacerlo más. ¿Cómo rebate el filósofo? ¿Cómo rebate el Kuzari al filósofo? Pues, vamos a terminar con esto. Dice, según los filósofos, vamos a terminar lo que dice. Según los filósofos, los cristianos y musulmanes se apartan de la verdad al creer que el mundo fue creado de la nada en 6 días y que la causa primera habló con un hombre. El filósofo dice, no fue creado en 6 días ni nada, el mundo es eterno y Dios nunca habla con un hombre. Si esto fuera cierto, sería necesario que la profecía fuera manifiesta entre ellos. Y además vemos que muchos de los que purificaron sus almas y se ocuparon de la sabiduría no poseen profecía alguna. Bien, ¿a qué hace caso aquí? Dice, bueno, tú me dices que el mundo es eterno. Bien. Y que Dios no se involucra con los seres humanos. Bien. Yo creo que Dios se comunica con los seres humanos. Tiene que haber... Ahora, ¿qué? ¿Quiénes son los únicos que Dios se comunica con los seres humanos? Los filósofos, está bien. Dime un filósofo que sea profeta. Eso es lo que le está diciendo el Kuzari a ellos. Dime a alguien de ustedes que sea profeta. Yo veo que entre los filósofos, entre todos ustedes, nadie salió profeta. Nadie, no conozco a nadie. Entonces, ¿cómo tú me puedes decir que el mayor acercamiento con el ente divino es a través del intelecto? ¿Quiénes del intelecto llegaron a acercarse a Dios? ¿Dónde está la profecía dentro del filósofo? Muy débil eso también por parte del Kuzari. No, porque nosotros... el hecho de que me comunique con Dios no necesariamente tengo que ser un profeta. Perdóname. Todas las religiones conocidas tienen un hombre que Dios se comunicó con ellos. Todas conocidas. Tanto Mahoma como Jesucristo como el judaísmo. Okay. Entonces, ahora, dentro de ese espectro de cosas, dime qué filósofo se comunicó con Dios.
Eso es lo que le está diciendo. Alguien con una opinión de pagar, Eso es lo que le está diciendo. Vamos a pasar. ¿Dónde está? Es la forma en que el filósofo cree en una comunicación con Dios. Lo dijimos en la otra sesión. Pero no es demostrable. No es demostrable. ¿Alguien conoce la etimología de Ahora vamos a llegar ahí. ¿Alguien conoce la etimología de profeta? ¿De dónde viene la palabra profeta? No. No, estoy curioso. Bueno, pero no es demostrable. Eso viene ahora. Exactamente viene ahora. Ese paso viene ahora. Nada. El filósofo no rebate eso. Fíjate que el filósofo no rebate lo que le acaba de decir. Perdona, ¿Ah? pro, fe. No soy seguro. Bueno, yo deduzco. Naví en hebreo, ¿de dónde viene? Nebuá, ¿Cuál es el sobre de Nebuá, Nabó, devenir, Entendimiento. no. Nebuá, no tengo shores, claro. Hay varias palabras ahí que pueden decir. Todos los nevi'im son por sueños. El único que habló directamente con los demás profetas que hubieron, a Carlos Baracus se comunicaba con ellos en el sueño. Correcto. Entonces, ¿en qué se basa? Es correcto. ¿En qué se basa el Kuzari entonces? Para decirle al profeta, ¿no? En 4 cosas, básicamente. Número 1 le dice, no todo es a través de los sueños, no todo es a través del intelecto. Yo tuve un sueño, y si yo tuve un sueño significa que eso es algo. Es mi experiencia, es lo más cercano que yo he estado con Dios. Ese es mi sueño, número 1. Puede ser totalmente objetivo porque es mío. Número 2, entonces, ¿qué significa? Si todo es intelecto, no hay algo que mueva a la gente y que piense a la gente que Dios quiere. ¿Cómo es posible esas guerras? Esa guerra que hay entre católicos y musulmanes, ¿dónde está? Seguro que los dos están convencidos que están haciendo algo, algún gesto que les acerca a Dios. Número 3, dice, ¿qué pasa con la creación del mundo? Si tú me estás diciendo que el mundo es eterno, no hay creación, y si no hay creación me estás diciendo además que Dios no se involucra con el hombre, entonces significa que Dios no habló al hombre, y me dices además que la única forma de alcanzar ese grado supremo es a través del intelecto. ¿Dónde está la relación de Dios con los intelectuales o con los filósofos? ¿Cuáles de los filósofos ha tenido una revelación divina? Y con eso, sí. En el sueño que él tuvo, hay una parte que fue aceptada por Dios. Y una parte, y le dijo, tu idea es buena. Tu intención es buena, pero el filósofo quiere le decir dijo que sí hay una relación, eso es lo que el filósofo no tiene. Claro, esa es la primera defensa que yo te dije, es el primer punto en contra del filósofo que esgrime el Kuzari, su propia experiencia personal. Número 1. Bien, ahora ¿qué pasa? Por lo tanto, así, aquí el filósofo se va y después de esto el Kuzari decidió consultar con los cristianos y los musulmanes. Dale una hoja. Entonces, decidió consultar con los cristianos y con los musulmanes. Aquí está, la página 4. Pensando que una de las dos religiones era grata de Dios. Sí, pero estamos volviendo otra vez a lo mismo. Es la definición del bien y del mal. Están definiendo el bien como algo grato al Creador. Sí. Y están definiendo el mal por su contrario. Toda esta discusión se centra en lo que es cómo definir el bien y el mal. Y según lo que están aquí manejando, se está definiendo el bien como algo grato a el Creador. Sí, claro. Es eso. Y todo este libro del Kuzari es contestar a esa pregunta del bien y del mal. Me parece bien, pero en realidad, ¿qué es? Si yo quiero hacer el bien, ¿cómo te va a actuar? El problema está ahí. ¿Cómo yo puedo hacer? Porque la primera incógnita, ya va, la primera incógnita que tiene el Kuzari es... Nuestra respuesta es muy sencilla. Pero espérate, la primera pregunta que tiene el Kuzari... Es la invitación de Dios. Y la invitación de Dios pasa por estar bien con los hombres primero. Es una respuesta muy... Está bien, pero la primera pregunta que se hace el Kuzari es
¿Qué es lo que tengo que hacer para que mi intención, para que además de tener buena la intención, mis actos sean buenos? Ese es todo el problema del libro. Compaginar eso. Eso es el libro. Entonces, ¿qué es lo bien, qué es lo bueno que tengo que hacer para eso? Bueno, ese es el... Bien. Ahora, después de esto, el Kuzari decidió consultar con los cristianos y los musulmanes, pensando que una de las dos religiones era grata a Dios. En cuanto a los judíos, le bastaba ver con el bajo estado en el que se encontraban y el desprecio con que todos los trataban y aborrecían. Es decir, ya terminé de consultar al filósofo, no me cuadra. Entonces necesito consultar, ¿a quién me quedan? Me quedan los cristianos y los musulmanes. Seguro que entre los dos voy a sacar la verdad. Ah, no, me quedan los judíos también. No, pero los judíos, ¿qué voy a consultar al judío? Si está ahí metido, perseguido, ellos ya están ejecutado, botado de su tierra, exilado. ¿Qué voy a consultar a un pueblo de ese tipo? Seguro que Dios no está con ellos. ¿Está claro o no? Es seguro que Dios no puede estar con un pueblo que esté de esa manera. Por lo tanto, me voy al cristiano primero. Bien. Llamó entonces a un sabio cristiano preguntándole por su ciencia y religión. Eso lo escribiste tú. No. Este respondió: yo creo en la creación temporal del mundo en 6 días y en la eternidad del Creador. Esto ya va en contra totalmente del filósofo, ¿verdad? Todos los hombres son descendientes de Adán. Bueno, la eternidad del Creador no, la eternidad del Creador, el filósofo también creía en eso. Ahora, todos los hombres son descendientes de Adán, va en contra del filósofo. No hay un principio de creación. ¿Ah? ¿De dónde viene? No, es una causa y efecto. Siempre hubo hombres. No hay un primer hombre. No, ¿de dónde viene qué? El filósofo piensa que no hubo un primer hombre. Siempre es una causa y efecto. ¿Pero de dónde vino el mono? ¿Ah? ¿De dónde No hay viene? primer hombre. Toda la vida hubo hombre. No hubo un primer Si es hombre. eterno, no hay un principio. No hay un principio. Es eterno. Eterno significa que toda la vida existió. ¿Sabes cómo si te pregunto de dónde vino Dios? ¿Tú qué me vas a decir? No vino de ningún lado. Pero creen en él. Sí, no, Que pero... vino de un vientre de... No, espérate. Ahora vamos a llegar a eso. Estamos manejando una noción. Ahora vamos a llegar a eso. Las nociones del infinito que no somos capaces De entender lo que No. Somos, nuestra mente no hasta nos ahora... permite de manejar esas nociones. Se llegan a una serie de resultados que nos preocupan aún más que la misma persona. Ok, hasta ahora todo lo que dijo el católico hasta ahora es correcto. Todos los hombres son descendientes de Adán. Creo que el Creador conoce a sus criaturas y se comunica con ellas. Siente ira, piedad y se revela a los profetas. O sea, no estamos hablando de una primera causa totalmente insensible, de una primera causa que no se involucra con la creación. Estamos hablando... Estamos hablando de un Dios que está totalmente involucrado con las criaturas, con sus hijos. Y estamos hablando de sentimientos divinos, antropomórficos, seguro. Significa de que no existe ira en Dios, pero tenemos que entender para decir que nosotros comprendamos el cristiano. ¿Ah? Eso es lo que hay que saber si crees. Aquí está diciéndolo. Si son verdaderamente antropomórficas esa ira y esa... No, pero espérate, hasta aquí sí. Ahora vamos a ver lo que viene. Hasta aquí Lo sí. más importante para mí no es eso, lo más importante es que participan en lo que es la vida de los hombres. Dios se involucra ahí dentro. Hasta aquí no hay problema, Y no y todo lo que habla. No hay problema en qué sentido, de que está de acuerdo con nosotros. ¿Qué? Hasta aquí sí. Nosotros creemos en la ira y en los sentimientos de Dios. Cuidado. Sí, pero tenemos que entender. Cuidado, tenemos dos puntos de vista. Ya va. Y los dos son igual de buenos. O bien tú dices que, como algunos rabinos, que Dios
se preocupa por los hombres y entonces castiga y recompensa, o bien tú te dices que Dios, tú haces lo que tú no estoy quieres. hablando de la inmanencia de Dios. No es inmanencia, te digo, ¿se involucra o no se Ya, involucra? perdón, ¿dónde vamos? ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Que yo me estoy perdiendo ahí. ¿Dónde vamos? ¿Dios se involucra o no se involucra? Claro que sí. Para nosotros los dos puntos de vista son iguales. Nosotros tenemos que, yo sé lo que Que la quiere decir, nosotros tenemos que adjudicar a Dios sentimientos humanos para poder entender a Dios. Entonces, adjudicar a Dios Para que sentimientos. Eso es como nosotros vemos las cosas. Sí, Pero es así como lo ves. Tú me estás diciendo que hasta aquí no hay problema. sí. Y el cristiano te está diciendo que Dios es sujeto a ira y a piedad. Y es verdad. ¿Eso es antropomorfismo o es que verdaderamente creen eso? No, es que yo no puedo adjudicar a Dios sentimientos de este tipo porque Dios no es una persona que tiene sentimientos. No puede ser. Ahora, lo que yo puedo adjudicar es para que yo entienda, por así decirlo, un estado emocional de Dios. Bueno, Tú no me entiendes lo que estoy ahora, si el cristiano lo piensa así, hasta aquí sí. Él cree que la piedad y la ira de Dios Hasta es aquí. simplemente Hasta aquí. para ponerlo a nuestro nivel. Pero espérate, hasta aquí. Ahora vamos a ver lo que viene, porque la piedad es otra cosa también. Vamos a ver lo que viene, No le señores. lo que ella. Señores, vamos a ver que estamos, no queremos, vamos a avanzar un poco. Ahora, el capítulo que viene ahora, este capítulo que viene ahora, no aparece en todas las traducciones. En este libro no aparece. Lo que viene ahora aparece aquí, en letras chiquititas. En letras chiquititas. Aquí sí aparece, aquí en la versión hebrea sí lo trae. La ventana sí lo trae, pero en la versión católica, en la versión en español no viene. Ahora aquí en este libro sí viene. Vamos a leerlo por aquí. Dice, además, creo que Dios Y la conclusión no leímos. En conclusión, creo en todo lo que está escrito en la ley, Torá, y en los libros de los hijos de Israel. Y no hay duda de su verdad, no solo porque es de conocimiento público, sino también porque el Creador se reveló ante gran multitud del pueblo. Cuando le interesa se creen en el Hasta aquí sí, hasta aquí sí. Hasta aquí, yo te lo dije claro, hasta aquí está bien. Hasta aquí exactamente el Antiguo Testamento. Hasta aquí. Este es el Antiguo Testamento. Ahora vamos al Nuevo Testamento. Además, ¿Qué brota dentro de todo esto? ¿Cuál es la diferencia hasta aquí? ¿Cuál es la diferencia entre el filósofo y el cristiano y el católico? Para el filósofo todo era intelecto, para el cristiano, para el católico, estamos hablando de sentimiento. ¿Ah? Fe. Sentimiento, fe, estamos hablando de sentimientos a nivel humano y a nivel divino, de emociones. Porque dice, Dios tiene ira, tiene piedad, tiene misericordia. Y nosotros lo pensamos igual. Nosotros decimos, Rafón Bejanún. Todo eso lo decimos nosotros. Por eso. Entonces, ¿qué significa? Que hay un cambio radical entre el primero y el segundo. Es un vuelco completo a todo lo que, a la frialdad con lo cual el filósofo se manifiesta. ¿Está claro, Salomón? No te oí. No. Está, perdón. ¿Tiene el libro o no tiene el libro? Así no, si tiene. Tiene. Ok, entonces, toma. Entonces, ¿qué significa? Hasta ahora lo que tenemos es hasta ahora una frialdad, un despegue completo de lo que significa la relación hombre-Dios, eso es el filósofo, y de repente ahora ya hay una involucración total de Dios en el mundo, con sentimientos divinos que ahondan y que se preocupan por el hombre.
Aquí estamos hablando de sentimiento. Pero ahora pasamos al Nuevo Testamento, que no está, repito, no está en muchas versiones, así, aquí sí lo tengo. Además, creo que Dios se encarnó en el vientre de una doncella virgen del linaje de Israel. Y de esa virgen nació un hombre que fue el Mesías, Hijo de Dios, pues la divinidad está formada por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que es la Trinidad. Jesús fue crucificado, y aunque los cristianos no descienden del linaje de Israel, son sus herederos porque siguen la enseñanza del Mesías y de sus 12 apóstoles, que representan a las 12 tribus de Israel. Así los cristianos heredaron las ventajas. Así los cristianos heredaron, vean esto, heredaron las ventajas de los israelitas y su religión es predicada por casi todos los pueblos. El mismo Mesías declaró que no había venido a derogar ninguno de los preceptos de la ley, sino a confirmarlos. A ver, ahora sí. Ahora sí tiene que haber reacciones. Ahora sí hay grito. Ahora sí que se mueva la gente. ¿Qué? Sí, hay mucho que comentar. No, hay mucho. Vea. Vea. Dice, un momento. Ok. Pero ya va. Pero no es, yo puedo tener una posición. Ya va, escucha. Yo puedo tener una posición siempre y cuando yo diga la verdad. Si yo digo verdad, no. Yo puedo respetar una posición si yo digo la verdad. Ahora, ¿qué significa? Que el mismo Mesías declaró que no había venido a derogar ninguno de los preceptos de la ley, sino a confirmarlo. ¿Dónde está el Brit Milá y dónde está el Shabbat? Pero no, hay peor que eso. ¿Dónde está el Brit Milá? ¿Dónde está el Shabbat? ¿No lo derogaron? Entonces, ¿qué significa que no vinieron a derogar? Como los primeros de enero. Pero después no. Bueno, que ellos no lo hacen otra cosa. Pero él Ya va. Los herederos de la religión. Eso es lo que está diciendo. Es decir, número uno. Número dos, aunque los cristianos no descienden del linaje de Israel. Perdón. ¿Por qué no? ¿Qué quiere decir eso? Yo no entiendo lo que quiere decir. ¿De dónde viene que no descienden del linaje de Israel? Los apóstoles venían del linaje de Igual que nosotros. ¿Por qué dicen que Entonces, quiere decir que... Los 12 apóstoles no eran judíos. Claro que eran judíos. Bien. Pero un momentito. Dash, no entre ustedes. Vamos a hacerlo entre todos. Pero déjame participar yo primero y después vamos a darle para que no perdamos mucho tiempo. Porque no vale la pena perder mucho tiempo en estas cosas. Entonces, aunque los cristianos no descienden del linaje de Israel, son sus herederos porque siguen la enseñanza del Mesías y de sus 12 apóstoles que representan las 12 tribus de Israel. Así los cristianos heredaron las ventajas de los israelitas. ¿Cuáles son las ventajas? ¿Cuáles son las ventajas? Ellos deciden. Que yo puedo decir que Dios se reveló al pueblo, a mi pueblo. Es una tremenda ventaja. Dios se reveló a mi pueblo. Claro, el Sinaí es una revelación divina. Significa que yo tengo la prueba de que Dios existe. Dios en los cielos existe. Él se reveló a mi pueblo. Bien, es una ventaja. ¿Sí o no? Segunda ventaja, todo el servicio del templo que está preparado cuando Jesús entra en escena. Todo ese servicio, todos esos servicios que hizo, esos servicios que fueron hechos ya estaban preparados. Bien, ahora, heredaron y su religión las ventajas. Ahora, ¿cuáles son las desventajas? La desventaja, mira, hacer la circuncisión es una desventaja. El kashrut es una desventaja. Hacer que el sábado, cumplir con las leyes del sábado es una desventaja. Todo lo que se parecía, todo lo que parecía que era bueno, pues esto sí me quedo. Todo lo que me parece que no tiene por qué ser, esto sí lo rebato. Entonces, me quedo con algo ideal. Si yo te voy a ti y te digo, mira, ya el sábado podemos ir a la playa. Ya podemos comer los perros calientes en la Plaza Venezuela. Y ya además de todo eso, a tu niñito no le va a hacer sufrir ni tiene que estar detrás de alguien que venga ahí como un loco. Oye,
¿Estás conmigo o no estoy conmigo? Claro que estoy contigo. Pero además, Dios nos quiere igual que a todo el mundo. No hay ningún problema. Todos es igual. Ahora, todo lo que te molesta, Lo que lo quitas. Lo que estás diciendo. Si tú ves la historia, empieza a ver la bifurcación entre el judaísmo y el cristianismo después del Congreso de Nicea, que es en el siglo III. En el siglo III hay el derrocamiento del imperio romano del oeste. Es decir, Roma cae y queda únicamente el imperio romano que estaba en Constantinopla. Y entonces se encuentran con un vacío político y se encuentra también la iglesia con un problema muy grave. Hay dos problemas, el problema político y el problema espiritual de la iglesia, donde ir a una sinagoga hasta el siglo III o ir a una iglesia hasta el siglo III era exactamente lo mismo. Se rezaba en hebreo, eran los mismos rezos y todo era igual, y tenían un problema de mercadeo sumamente grave, de separar el producto de ellos del producto de la competencia. Para separar el producto de ellos del de la competencia, en vez de sábado, domingo. En vez de kippah, no kippah únicamente para los altos dignitarios de la iglesia, porque el pueblo no tenía importancia. En vez de cerdo, no cerdo. En vez de latín, en vez de hebreo, latín. ¿Por qué? Esa era una forma más de... Y una serie de otras cosas. Bien. Una serie de otras cosas. Y entonces se los daba a la iglesia La dificultad primero. el rol de comisario político, de estar manejando el aspecto político en cada región, a cambio del hecho de tener la protección, digamos, del Estado para que fuese la única religión. Y conseguían lo máximo porque tenían cantidad de pueblos, con cantidad de lenguas, con cantidad de formas diferentes. Lo unificaron. Y era el único cemento que los permitía de mantener ese imperio. Y ahora, ¿en qué se basa todo esto? Hay una frase típica: Dios es amor. Al decir amor, tú Es lo más amplio. abarcas todo. O sea, yo te digo, Dios es amor, pégate a Dios que es amor, pues se abarca todo, absolutamente todo. O sea, ¿qué es amor? Significa todo lo que yo quiero, Dios lo quiere para mí. Entonces, se contagia uno con eso, o sea, totalmente. Es totalmente pegajoso decirlo así. Exactamente así. Cuando yo estaba en el liceo, decía el profesor de filosofía: ustedes son el pueblo del talión, de la ley del talión, y nosotros somos el pueblo del amor. Y nosotros, como tontos en esa época, con 15 añitos, no podíamos jugar. Entonces, por eso decíamos sentimientos. ¿Cuál es el sentimiento que domina el amor? Pero de verdad, o sea, ellos lo dicen, de verdad que lo dicen. Dios es amor. Ahora, Dios es amor, pero no se habla de la guerra donde los cristianos masacraron a los judíos. No se habla. El abogado del diablo. ¿Dónde estaba? Espérate un momento. Ya te voy a decir. No se habla absolutamente de nada. E inclusive, es muy fácil captar a la gente. Si yo quito todas las dificultades que esa gente tiene. Y si además yo puedo, no, yo estoy hablando en la historia, en total. Si además yo puedo darme cuenta de que los que quedan los puedo masacrar, pues entonces con eso es la prueba evidente que los que quedan no tienen razón. ¿Por qué no tienen razón? Porque Dios está conmigo y porque la mayoría del mundo me sigue. Y puesto que la mayoría del mundo me sigue, en mí está la razón y en mí está la fuerza. No es tan blanco y negro. A ver. Bueno, ahora nos vamos a hacer chinitos. A ver. Si tú partes del origen del cristianismo, ¿qué es lo que dio origen al cristianismo? ¿No fue Jesús? ¿Sí o no? ¿Ah?
¿qué es lo que dio origen al cristianismo? No fue Jesús. Sí. Jesús no predicaba en todo Israel siendo el judío. El cristianismo sale 200 Está bien, años después. por eso te estoy poniendo una premisa. ¿Quién fue el origen? El origen, Por claro, eso te estoy por ahí poniendo empezó. que luego con el transcurso de los siglos, con el transcurso de los siglos se fue bastardeando la cosa, Yo estoy se fue convencido prostituyendo que la cosa, Jesús eso es otra cosa. Perdón. Pero la Yo estoy actitud convencido de de que Jesús, sí, según, Una la cosa. actitud de Jesús, según relata la historia, es puro amor al pueblo. Sí, Le daba de comer, le curó, si creemos en eso. Le daba de comer, le curó, protegía a los desválidos, se acercaba a las prostitutas, etcétera, etcétera. Eso es amor. O sea, el amor no vino Como muchos de... rabinos que hicieron lo mismo. Está bien, yo no estoy juzgando, estoy poniendo sobre la mesa lo que es. En la meta, Isaac. El problema no es Jesús. El problema son los apóstoles. Sí, los apóstoles. Es lo que yo te quería decir. Exacto. Bien, San Pablo empezó a reformar. bien, ahora, vamos a ver la respuesta del Saúl Kuzari. de Tarso. Ya va. Vamos a llegar al Kuzari. Dice, la razón contradice la mayor parte de estos argumentos. Pero si la observación y la experiencia verificaran todo esto, lo aceptaría, aunque el entendimiento considera ser repugnante estas cosas. ¿De qué está hablando ahora el Kuzari? Que la razón contradice esto de que hay una señora virgen que se quedó tal y cual y vino y salió tal. Entonces, si lo contradice, entonces, ¿qué Una mala pasa? traducción del hebreo. ¿Pero qué pasa aquí? La doncella, eso. ¿Qué- Tiene una mala traducción. ¿Qué pasa aquí? La novetura. Ya va. ¿Qué pasa aquí? Pero eso lo dijo aquí uno. La traduce por virgen. Pero ya va, pero vamos a seguir con el Kuzari, déjame los Kitushi, vamos a seguir con el Kuzari. Vamos con los Kuzari. Pero el Kuzari, ¿qué dice aquí? El Kuzari dice, no me parece lógico lo que estás diciendo. Contradictorio. Ahora, ¿quién se contradice ahora? O sea, vamos a entender esto. Rechaza al filósofo por exceso de lógica y rechaza al católico por falta de lógica. Por normativa. Claro, pues está contradictorio. Uno viene y yo le digo al filósofo, mira, todo lo que tú dijiste es lógico, pero te falta sentimiento a todo esto. Te falta sentimiento, hay algo ahí que no cuadra, todo está demasiado frío. Luego viene el hombre, el católico, que es puro sentimiento, Puro amor. puro amor, puras cosas, dice, no, un momento, aquí hay exceso, no hay lógica. Hay algo aquí que no me cuadra dentro, son dos extremos que estoy analizando. Por lo tanto, ¿qué hace? Se decide a consultar al tercero en discordia. Que en la historia, y repito siempre esto, así fue como la historia progresó. Primero fue idolatría, luego fue filosofía, luego fue cristianismo, y luego vino el Islam. Así es como esos son los pasos de la historia. El Kuzari sigue exactamente la evolución de la historia. Entonces él está siguiendo, es como si Yehuda Leví quisiera darnos una perspectiva del mundo desde el punto de vista intelectual, desde el punto de vista de formación, desde el punto de vista de religión, desde el punto de vista la instrumentación de las religiones en el mundo. Eso es lo que Yehuda Leví nos está dando a través de esto. ¿Estamos claros con eso? Hace casi 1000 años. ¿Sí? Nos está diciendo cómo el mundo fue evolucionando y por qué se caían las cosas. ¿De acuerdo? Y entonces traemos a quién, traemos al... Vamos entonces, consultar, entonces... Morito. El sabio le dijo, entonces, ¿qué le dice el sabio? Este es el moro, le dice... El moro. Nosotros sustentamos la unidad y eternidad de Dios. Esto está perfecto. Sustentamos la unidad, no, cuidado,
La unidad no aparece en el católico. No, ahí la Trinidad. Cuidado, Católico. en el católico no aparece la unidad. Aquí estamos exactamente donde estamos, que es exactamente lo que pensamos nosotros. ¿Verdad? Porque no estamos hablando de la unidad, entonces tenemos que llegar ahí. Ahora, cuando hablamos del Islam, quiero aclarar primero un punto sobre el Islam. Era exactamente la más avanzada de todas de la época. Los pensadores islámicos eran lo más desarrollado de todo. A través del Corán llegaron a formar una filosofía islámica que era la más querida de todas. ¿Ok? Entonces, no estamos hablando de ignorantes, no estamos hablando de... Entonces no estamos hablando tampoco de Ismael que odia a Jacob. No estamos hablando de ese Ismael que odia a Isaac. Siempre está la guerra. No, estamos hablando del Ismael que aprecia lo que Isaac trajo al mundo y que sabe que tienen un padre en común, que es Abraham. Estamos hablando de ese Ismael. ¿Bien? No del Ismael que conocemos hoy en día. ¿Está claro? Bien. Entonces, decidió consultar con los... ¿dónde está? Ajá. El sabio le dijo, nosotros sustentamos la unidad y eternidad de Dios, la creación del mundo y la idea de que todos los hombres descienden de Adán. Eso es perfecto. Eso es Bereshit. Negamos de Dios toda corporeidad y encarnación. Aquí se desglosa, se desliga totalmente del cristianismo, que era la parte que molestó al Kuzari. La parte del cristianismo que molestó al Kuzari no era al principio, sino era al final, donde dice todo lo que dice. Creemos que el libro de nuestra ley, el Corán, es un milagro de Dios y prueba suficiente de su existencia. Es válido. Yo puedo decir que la Torá es un milagro de Dios y prueba suficiente de la existencia divina. Es verdad, está bien, pero digo, él habla del Corán, pero nosotros, es decir, no es un motivo que se sale de la lógica, es un motivo lógico. Seguimos. Ningún hombre podría componer un libro semejante a él, ni siquiera un solo capítulo. Igual decimos nosotros de la Torá. Igual nosotros decimos exactamente de la Torá, ¿verdad? Creemos que nuestro profeta es el más grande y que anuló toda ley que le antecediera, y todas las naciones deben de seguir nuestra ley. Aunque respeta a los demás, respeta a Jesús, ¿sí? Y respeta a Moisés. Entonces dice, el premio para el que obedece la ley, aquí donde viene la particularidad, por así decirlo, del Islam. El premio para el que obedece la ley es el retorno del espíritu al cuerpo en el paraíso y los goces de todo tipo, comida, bebida y sensualidad. El castigo es el fuego eterno. ¿Qué es Olam Haba? ¿Qué es Gan Eden? El fuego eterno sí lo quiere. ¿Gan Eden qué es? Gan Eden es algo totalmente físico. Gan Eden. Aquí, el Gan Eden es algo totalmente físico. Totalmente físico. No, yo quiero hablar de la Olam Haba, no, porque aquí habla del paraíso. Dice que el premio para el que obedece la ley y retorno. Entonces, el cuerpo en el paraíso y los goces de todo tipo. Bueno, eso al revés es para nosotros la Olam Haba. Claro. Nosotros Claro, aquí que no y ellos allá. creemos en que es un mundo físico, sexual, ni de que te vas a saciar de comida, pero creemos en el futuro, en un Olam Haba, en algo más allá.
Estamos hablando de... ¿Qué hace de atractivo esto? El Islam. Eso. Porque cuando nosotros hablamos, ¿qué es Olam Haba? ¿Qué es Olam Haba? ¿Qué es el mundo futuro? La felicidad. Entonces, exacto. Es una felicidad inmensa que uno siente al sentir, vale la redundancia, el placer de Dios y el jugo de la Torá y el estudio profundo. Eso es Olam Haba. Ahora, usted se lo dice eso a alguien y le dice, bueno, ¿y cómo será eso? ¿Cómo será esa felicidad espiritual? ¿De qué manera uno puede imaginarse una felicidad espiritual? ¿De qué manera? ¿Parecido a lo que el filósofo decía? No. ¿De qué manera uno puede imaginarse una felicidad espiritual que es superior a cualquier tipo de felicidad que nadie pueda sentir en este mundo? ¿Y qué piensa el católico de eso? Ya va, espérate un momento, ya, un segundo. Entonces, si es así, yo te gano diciendo que tú vas a tener a Moshe Rabbeinu al lado, o que vas a tener a Abraham Avinu al lado, y tú, bueno, me dices correcto, sí, me gustaría verlo. Sí, siento curiosidad, sí. El que es más fervoroso dice, qué emoción estoy viendo. Pero aquí no es así. Aquí, ¿qué pasa? ¿Tú qué quieres? ¿Una recompensa buena? Te voy a recompensar en lo que tú conoces de este mundo. Te voy a recompensar en un cordero asado, en 3 mises contigo, y en que te estén rodeando y que tenga todos los manjares que tú jamás comiste y que pensaste comer y que pasaste por los restaurantes y nunca jamás nadie te dio un pedacito de eso. Entonces yo me meto en los barrios, esos barrios donde esos niñitos así están así, y donde todo el mundo, esos niños van a la calle a ver qué pueden comer, qué frutita comen, y esos niños pasan delante de esos restaurantes donde comen esa carne asada y se la pasan viéndolo, y donde ven esas mujeres, y si yo voy a ese muchacho joven de 14, de 15 años que le digo, mira, tú tuviste novia, ¿qué novia tenés yo si mira dónde vivo yo? Bueno, mira quién te voy a dar a ti, le enseño la foto de una actriz. Y le digo, tú vas a estar con ella, con este, y con la hermana y con la prima, tal y cual, y eso va a ser todo para ti. Le convenzo, pero... Inmediatamente. Le convenzo, pero seguro. Una cosa concreta. Le convenzo seguro. Estoy manejando, ojo, estoy manejando lo conocido dentro de lo desconocido. Es totalmente distinto a manejar lo desconocido dentro de lo desconocido. Es totalmente distinto. Entonces, ¿qué? Le convenzo con lo que yo quiera, le convenzo. O sea, una falta total de espiritualidad. Claro, porque ¿qué espiritualidad puede tener? Es puro materialismo. ¿Qué espiritualidad puede tener alguien que está viviendo del día a día, viviendo mal, viviendo en barrios que son miserables? Entonces, de repente un día te vengo y te digo, vente conmigo, vamos a una mezquita y te voy a escuchar algo, y vas a escuchar a alguien, y ese alguien me abre los ojos diciéndome, todo lo que tú quisiste en este mundo yo te lo doy. Soñaste. Todo lo que soñaste. Pero un momento, te lo doy ya. Ya lo vas a comer, ya, te llevo a un sitio para que te den de comer, te den mujeres, te den esto, te den lo otro. Y además te garantizo que la eternidad entera va a ser así. Y sin pagar. David, te puedo reforzar la idea tuya con un hecho concreto. ¿Sí? Si ustedes ven, por ejemplo, en África, la única religión que está avanzando de una forma súper rápida en África es el Islam. Cuando tú vas a algunos países de África Negra, tú vas a encontrar, por ejemplo, la aldea musulmana y la aldea pagana, una al lado de otro. La aldea pagana es de generación completa. Y si vas a la aldea musulmana, vas a conseguir a todo el mundo
afeitado, todo el mundo limpio, los niños aseados, se ocupa la gente de ellos. En muy poco tiempo transforman la vida de un grupo humano y les dan, no sabrás cómo, la capacidad, digamos, de conducirse de una forma más digna, entre comillas, en un tiempo muy rápido. Veamos las cosas de ese aspecto y esto refuerza lo que está diciendo David. La gente entiende fácilmente esa religión que te dice, la palabra Islam significa sométete, acepta la palabra de Dios y más nada. Una vez que tú aceptas la palabra de Dios, se terminó todos tus problemas en este bajo mundo y en el mundo a venir, como dijo de No, todo es fácil. Es que lo mandan a la gloria. David, un punto. Estamos hablando de la visión del paraíso. Estamos hablando de la visión del Islam, del paraíso, del mundo. Pero no vimos ningún punto de vista del cristianismo sobre este punto del paraíso. ¿Sobre qué? ¿Sobre el paraíso? Sí, no hizo falta. No hizo falta porque el material no lo quiso explicar. No lo quiso explicar. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que el cristianismo no habló del mundo futuro. Habla del paraíso. ¿Ah? Habla de castigo y... Sí, pero no, en Judá Leví no quiso presentar eso, porque es como si yo de una vez, al hablarme de una virgen tal, de una vez te descarto ya. Digo, no, déjame preguntar otra cosa. Su paraíso. Sí, pero no lo presentó, no lo presentó. Aquí se presenta porque es la base del... Pero en el cristianismo, en el Islam sí. Básico. Claro, en el Islam sí. Vamos solamente, ya nos vamos a ir, ya estamos en la hora. Vamos solamente a escuchar un poco qué dice el Kuzari. No lo vamos a comentar. ¿O sí? Vamos a leer el final, pues. Dice, si alguien quisiera creer en tu palabra, que Dios habla con criaturas de carne y hueso, necesitaría prueba y demostración. Si su libro, el Corán, es un milagro y está escrito en árabe, solo puede entenderlo el que hable esa lengua. Y para mí, no habría diferencia entre ese libro y cualquier otro libro en árabe. Luego, el sabio ismaelita contesta, también fueron hechos otros milagros. Vamos a ver qué milagro se refiere el sabio del Islam. El Kuzari dice, el entendimiento no puede admitir que el Creador hable con los humanos si no fuera por medio de milagros que muden la naturaleza de las cosas. Es decir, la única forma que yo puedo entender que hay una revelación de Dios tiene que presentar un milagro en este mundo para ver la revelación de Dios. Y que ello suceda frente a una gran multitud de gente que lo vea con sus propios ojos. Y no que lo crean porque se lo han contado o por tradición. Que no quede ninguna duda de que el milagro es efecto de una ilusión. Entonces el ismaelita contesta, nuestro libro, el Corán, hace referencia a Moisés y a los hijos de Israel. Y no hay quien dude de lo que hizo Dios con Faraón. Partió el mar, salvó a su elegido, hundió a los egipcios, hizo descender el maná. Todo lo que nosotros decimos, habló con Moisés en el monte de Sinaí, sí, ya lo dijo antes, la revelación, hizo parar el sol a Josué, etc., y el diluvio tal y cual. Entonces, el Kuzari dice, veo que es necesario entonces que consulte con los judíos, porque si cada uno, el católico me está trayendo lo que hizo Dios con los judíos, si las pruebas que yo pido, tanto el católico como el del Islam me remite a los judíos, eso significa que indudablemente tengo que hablar con los judíos. No hay otra manera de que yo pueda sacarme la duda sin que los judíos vengan. En resumen solamente algo, lo importante para aquí en nuestro punto, lo importante para el Islam es el libro, el Corán. Es el Corán, eso es lo más importante. El Corán es el legado divino. El Kuzari responde, dice, pero a ese Corán le falta algo más, le faltan milagros, que haya pasado. Dime qué pasó qué está escrito en el Corán, qué pasó de la revelación divina. Entonces, ¿qué hace el Kuzari? Trae lo que pasó en la Torah y lo trae
como si fuera que perteneciera a él. Entonces el Kuzari dice, ¿sabes qué? No me queda otra que ir a la fuente. Bien, señores, hasta hoy, es decir, los 3 primeros de las clases fue entender un poquito cómo se mueve el Kuzari dentro de este concepto. A partir de esta clase ya es solamente una conversación entre el Kuzari y el Haber, que tiene que ver únicamente con el tema judaico. Es decir, ya no nos vamos a meter por ningún otro lado. Vamos a entender las preguntas que hace el Kuzari, mejor dicho, que Yehudá Leví plantea, en base a cómo el judaísmo hoy en día se ve. Porque Yehudá Leví no trató de los problemas del judaísmo de su época, del año 1100, sino de hoy en día.